Un incendio, un cuerpo tirado en el suelo y más de 20 años de sufrimiento en silencio e incomprendido. Bienvenidos a un nuevo video podcast. Hoy vamos a hablar del crimen de Mislata. Os voy a narrar un suceso relativamente cercano, ocurrió allá por 2020. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, precisamente eso, año 2020. Ya sabéis, plena pandemia, las restricciones, los problemas de las reuniones familiares. Yo creo que fueron, a mi corto entender, las navidades más amargas. Y precisamente nos vamos a ir a eso, a la época navideña de diciembre de 2020. Como digo, no se podían reunir las familias, pocos núcleos sociales. Estaban prohibidas las congregaciones con más de 6 personas. Los restaurantes, cafeterías, cotillones, todo estaba cerrado. Las tiendas también. Teníamos limitaciones incluso para ir a comprar. Pues vayámonos al día o la víspera de Nochebuena. Concretamente al 24 de diciembre de 2020. 7:40 aproximadamente de la tarde. Una llamada al 112. Un hombre al otro lado del teléfono que pide que manden a los bomberos. Mandad a los bomberos que mi casa está ardiendo. La persona que lo escucha al otro lado de la línea le pregunta, ¿está usted bien? Sí, yo estoy bien, pero mi casa está ardiendo. Y entonces, pasados unos segundos, le pregunta si hay alguien dentro de la casa. Y él dice que sí, que su mujer cree que está dentro, pero que no la ha visto. La persona que le habla le dice, bueno, ¿y cómo está ella? No lo sé, no la he visto, no sé cómo está, sé que está dentro. Tarda más de 50 segundos en hablar de su mujer, en decir que su mujer se encuentra en su domicilio. A la misma vez, vecinos del bloque, en la calle Buen Pastor número 12, empiezan a llamar a los bomberos. Dicen que están viendo salir humo, que caen objetos o que caen ventanas de la tercera planta. Y una de las vecinas, incluso cuando se da cuenta de que la casa que está ardiendo es la de Amparo y Juan José, sale corriendo hacia arriba. Sale corriendo hacia arriba y encuentra a Juan José en la puerta. Dice que tiene la cara negra, como llena de hollín, la ropa también, parece que ha intentado entrar. Él le dice que ha intentado acceder al domicilio, que su perrito Chiqui se le ha ido para adentro, que le ha sido imposible dar 2 pasos. Ella y él vuelven a intentar entrar, pero entonces el techo comienza a caer, así que esperan a que lleguen pues los servicios de emergencia. Ahora os voy a contar quién es Juan José, quién es Amparo, quién es esta chica que los atiende, en fin. Llega la policía local y la policía local intenta hacer exactamente lo mismo que habían hecho la vecina y Juan José, intentar entrar en el domicilio y no pueden. Finalmente llega el cuerpo de bomberos y accede al domicilio. Accede al domicilio, comienza a apagar el incendio y llegan al salón. Y en el salón, en el suelo, encuentran el cuerpo de Amparo, María Amparo Cortés, de 58 años, la esposa de Juan José Galcera, que es el hombre que está en la puerta, de 61 años y policía local. Bueno, ¿qué ha pasado? La casa ha salido ardiendo, este hombre no se le ve excesivamente preocupado o consternado, de hecho se le ve más preocupado o quizás más dolido por su perrito que se fue hacia adentro y también ha fallecido en el incendio. Y bueno, le preguntan qué ha pasado. Él dice que no lo sabe, que él salió a sacar al perro en torno a las 7:30 de la tarde y que cuando ha regresado la casa estaba en llamas, que ha intentado acceder y no podía. Vamos a parar porque aquí hay mucha tela que cortar y os puedo asegurar que dentro de un ratito vais a tener un giro que vais a alucinar. O sea, vais a alucinar y los que no conozcáis el caso os va a parecer algo brutal. Yo cuando me enteré y escuché y leí, la verdad que me parecía algo que no entiendo cómo no se ha viralizado más de lo que se conoce.
Vayámonos a ver quiénes son María Amparo y Juan José. María Amparo y Juan José son un matrimonio, llevan toda la vida en ese edificio. Es un edificio de los de siempre, un tercero sin ascensor. Los vecinos lo conocen, pues la vecina esta que acudió cuando vio el incendio los conoce desde que era una niña pequeña. Ella contaba que María Amparo y Juan José no pudieron tener hijos, que de hecho ella, esta última etapa de su vida de hacía unos años, estaba bastante delicada. Había sido diagnosticada con una esquizofrenia, había padecido un cáncer, la habían operado, tenía un marcapasos, casi no salía a la calle porque se fatigaba y se asfixiaba, tomaba muchísima medicación, pero además también bebía mucho alcohol. Bebía mucho alcohol y fumaba compulsivamente. De Juan José decía que era un tipo normal, buena persona, o bueno, que no le veían nada extraño, hasta ese momento, no le veían nada extraño y a mí lo que me resulta curioso es, sabiendo el pasado, cómo no veían nada extraño. Pero bueno, vamos a seguir. La cuestión es que, pues un tipo normal. Lo que pasa es que en esa casa es verdad que llevaban mucho tiempo teniendo problemas. Os voy a poner en situación. Imaginaros un domicilio donde, bueno, pues se convive con esta mujer y un domicilio en el que cuando la policía empieza a tirar del hilo se dan cuenta de que han tenido en estos años, en estos 20 y tantos años, desde 1999 aproximadamente, más de 55 intervenciones. O sea, desde esa casa se ha llamado a la policía en más de 55 veces. Casi todas por intentos de autolisis de María Amparo. Por lo visto había intentado quitarse la vida en repetidas ocasiones. Y entonces pues el marido llamaba, venía la policía local, hacía la intervención. De esas 55, 3 de ellas se descubren que había sido porque la mujer había denunciado al hombre por malos tratos. Llamaba porque decía que su marido la maltrataba, que su marido le había pegado. Claro, dentro del contexto que se estaba viviendo, pues parece ser que no le daban mucha credibilidad. Los vecinos empiezan a dar sus testimonios y comentan que sí, que esa vivienda, pues de un tiempo a esta parte, hacía ya bastante, 20 años, pues era ruidosa, había peleas, había golpes, había gritos. Se escuchaba mucho a la mujer decir, te voy a matar, hijo de puta, te voy a matar, hijo de puta. En fin, había pues tensión, no era una vivienda apacible. La chica esta, por ejemplo, la vecina que acudió al incendio, comentaba que cuando llegó y conocieron a María Amparo y Juan José, como ellos no podían tener niños, pues casi los acogieron a ellos, ¿no? Decían que eran súper cariñosos, que eran súper agradables, en fin, eran una gran familia, eran como los bloques de edificios de antes, del que yo vivía cuando era pequeño, que todos los vecinos pues nos conocíamos, sabíamos quién era fulanito, quién era venganito, en qué trabajaban, cómo se movían, teníamos confianza, incluso íbamos a comer a casa de la vecina o entrábamos al mediodía o mi madre se paraba a tomar un café o hablabas con la vecina de enfrente. Era otra forma de vivir en esos barrios obreros, ¿no? No es como ahora que no conoces al del quinto, o no conoces incluso al que pisas, a no ser que haya algún problema o en alguna reunión del edificio, pues casi no conoces. Y como cada vez somos menos propietarios y más de alquiler, pues no vamos ni a las reuniones. Los vecinos hablaban de eso, ¿no? De que era una casa en la que había habido bastantes problemas, sobre todo últimamente. Incluso uno de los vecinos pues comentaba que tuvo que agarrar a María Amparo una de las veces que subió a la azotea e intentó tirarse. María Amparo había intentado quitar la vida lanzándose al vacío, con pastillas, cortándose, pues ya sabéis. En fin, el edificio o la casa era el cóctel perfecto para que terminase pasando algo. La inspección ocular que hace la policía, pues hay algunas cosas extrañas. A ver, el comedor está totalmente calcinado. El incendio parece que se ha originado en los sillones. Hay 2 sillones y los 2 sillones están calcinados. Hay una mesa calcinada. Lo que les resulta un tanto extraño es un teléfono móvil. Hay un teléfono móvil que parece ser pertenece a María Amparo, en el que al abrirlo en la funda pone teléfono fijo de casa o algo así, ¿no? El típico, pues para que la mujer se acordase. Y ese teléfono lo raro es que está casi intacto. O sea, está en medio de todo el incendio, pero parece que ha sufrido muy pocos daños. Y en la cocina, pues tienen una palangana llena de agua. Ahora os cuento de dónde salió. Se hace el levantamiento de cadáver, se lleva el cuerpo pues al anatómico forense y se le hace la autopsia preliminar. Y aquí van a empezar a ver diferentes cuestiones, porque la autopsia preliminar determina una cosa, recordad, preliminar. Lo primero que esta autopsia determina es que, pues la muerte ha sido violenta y la cataloga casi automáticamente, no como definitiva porque no es la autopsia definitiva, pero sí preliminar, pues una muerte de etiología, pues autolítica, ¿no? Que se ha quitado la vida ella misma. La causa de la muerte es un shock mixto, tiene quemaduras y lo extraño o lo que llama más la atención es que presenta un hongo de espuma en la garganta. Ya hablaremos del hongo de espuma. Bueno, con este informe preliminar de autopsia, la Policía Nacional, la primera
hipótesis, y además la más fiable para ellos, es que se trata pues de una muerte voluntaria. La mujer se ha intentado quitar la vida. Así que, bueno, pues van transcurriendo los días. Los vecinos, sobre todo la vecina que acudió cuando subió arriba al piso, ella estaba extrañada. No veía a Juan José extremadamente preocupado porque su mujer estuviese dentro del domicilio. Es más, es que le parecía raro porque el hombre estaba preocupado solo por Chiqui, por el perro que salió corriendo y entró dentro cuando él llegó. Lógicamente, Juan José presta declaración. Él dice lo que hizo durante todo ese día. Él comenta que se levantó que salió de casa a las 10 de la mañana para hacer la compra, que como era vísperas de Nochebuena, pues él estaba tremendamente enamorado de su mujer y era el que hacía la comida. Salió, compró comida, luego, bueno, pues esta comida la preparó, almorzaron en torno a las 3 de la tarde, dice que luego se quedaron un rato viendo televisión, que se tomaron unos carajillos de whisky por ser Navidades y que a las 7 aproximadamente de la tarde cogió a su perro, lo amarró y lo sacó a dar un paseo. Recordad que estamos en plena pandemia. Recordad cómo era el tema de confinamientos por zonas y todas estas historias. Dice que sale sobre las 7 y que a las 7:30 para en la calle Mayor en un estanco a comprar tabaco. Esto se corrobora y el dueño del estanco dice que sí, que este hombre estuvo allí comprando tabaco. No había mucha gente por la calle, o sea, era fácilmente pues apreciable si iba o no iba a comprar a alguien a esa hora en esa época. Compró tabaco y que luego llega a su casa en torno a las 7:40, que es cuando descubre el incendio. Esa era su coartada y coincidía con lo que había visto la vecina, coincidía con lo que había visto pues el del estanco. Él comenta que cuando llega a casa y abre la puerta, le da una bocanada de aire caliente, una bocanada de humo y de aire caliente. Y que en ese momento el perrito se le sale y se le va para su dormitorio, que es donde tiene pues su cunita. Chiqui sale corriendo y se mete. Él intenta entrar, dice que llega al salón, que ve el incendio en los sillones, pero no ve a su mujer, y que entonces entra dentro de la cocina a llenar una palangana de agua, pues supongo que para intentar tirársela al incendio, eso es lo que él dice, ¿no? Lo que pasa que comenta que conforme está llenando la palangana, empieza a notar que está casi perdiendo el conocimiento, la deja allí y sale fuera del domicilio y es cuando llama al 112. Esta era su versión y hasta ese momento más o menos cuadraba. Había cosas extrañas, había vecinos que se habían cruzado con él cuando finalmente, porque el cuerpo de María Amparo lo sacan de la casa en torno a las 12 de la noche. Tenéis que tener en cuenta una cosa, es 24 de diciembre, Nochebuena, la gente celebra la Navidad, el edificio había sido desalojado, la policía cuando no pudo entrar lo que hizo fue desalojar el edificio, por lo tanto ningún vecino de ese inmueble, que eran 36 puertas, dicen que era un edificio colmena, no pudieron hacer la cena de Nochebuena. Pues cuando sacaron a María Amparo había vecinos que se quedaron extrañados porque lo que soltó Juan José es algo así como, bueno, vamos a tomarnos un whisky que yo os invito. O sea, como diciendo, bueno, ha pasado esto, venga, vamos a tomarnos algo que ya esto ya ha terminado. Dicen que durante la intervención de los bomberos y demás, él repetía, filia de puta, lo has conseguido, o algo así era lo que él iba repitiendo. ¿Qué tenemos? ¿Qué os cuento? Pues tenemos un incendio, una mujer que en muchas ocasiones había intentado quitarse la vida, un piso conflictivo, un piso en el que había habido más de 55 intervenciones. Cuidado, que ahora viene lo gordo, dentro de un ratito. 55 intervenciones. No sabemos todavía de dónde viene todo esto y ahora os lo cuento. Pero no os vayáis porque lo que viene... En fin, 55 intervenciones. La autopsia preliminar que daba como vía de muerte, pues que fuese una muerte... Que no se puede decir la palabra, ya sabéis como en YouTube. Bueno, pues había intentado quitarse la vida. En fin, todo apuntaba a lo mismo, pero la investigación no cesa. La policía, gracias a Dios, en este caso, hace las cosas bien. Y tiene varios puntos que le extrañan. Uno es la llamada al 112. Expertos analizan esa llamada y descubren varias cosas. La primera, los expertos, te hablo de psicólogos que estudian las voces y demás, que descubren es que está como muy tranquilo. Dicen, una persona que llama porque se está produciendo un incendio brutal en su casa y su mujer está dentro, llama gritando, oh, tengo un incendio, mi mujer está dentro. Él no nombra a la mujer en ningún momento. Él solamente dice que su casa está ardiendo y tal, y no es hasta que el chico del 112 que lo está atendiendo le pregunta si hay alguien dentro, él no menciona a su mujer. Y son 55 segundos exactamente. Y además, cuando le pregunta si su mujer está bien o tal, él contesta como cabreado, como diciéndole, sí, ya te lo he dicho, no lo sé, o sea, como intentando evadir esa respuesta. No, todo esto a los expertos les parecía un tanto extraño. Esa llamada era rara en el contexto, era rara en cómo se había producido. Luego teníamos la investigación del incendio. Ya sabéis que cuando hay un incendio en un domicilio, pues entran los bomberos especialistas en investigaciones para ver cómo se ha originado ese incendio.
Y esta investigación, que tardó casi un año en llegar, decía varias cosas. La primera, que no era la típica o el típico escenario de un incendio para quitarse la vida. Ese incendio no estaba producido con la intención de morir en él. Nadie genera un incendio de combustión lenta, de combustión pequeña, que tarda en prender para ir quemándose poco a poco. La gente que se quita la vida, pues quemándose, se quema ponzo, se echa gasolina, se echa un acelerante, se prende fuego y rápido, ¿no? No te pegas 3 horas para salir ardiendo. Y entonces este no era el tipo de incendio. Como he dicho, había 2 sillones al entrar. 2 sillones que habían ardido totalmente. El cuerpo estaba en el suelo. Bueno, pues se dan cuenta que el incendio se produce en el sillón más pegado a la salida. Además, ese sillón es un sillón eléctrico, un sillón de estos de masaje, que tiene un motorcito. Lo primero que sospechan es, bueno, pues igual a lo mejor el motorcito ha tenido una avería y ha prendido el sillón. Descubren que no, que el motor está quemado, pero de fuera hacia adentro. Eso quiere decir que no es el motor el que ha salido ardiendo, sino que el fuego exterior le ha afectado. Entonces empiezan a investigar lo que es la instalación eléctrica de la casa. Bueno, no ha sido el motor del sillón. Vamos a ver si es algún cable, algún interruptor, algún enchufe, alguna alargadera. La cosa que se ponen a investigar y tampoco queda totalmente descartado el hecho del accidente eléctrico. Y entonces se mira el tema del tabaco. Sabemos que María Amparo era fumadora compulsiva y además se encuentran colillas en la escena del crimen, ¿no? En la escena de la muerte. Los investigadores hacen varias pruebas, porque resulta que el sillón, o los sillones, los 2 que se recuperan, tenían todavía parte del relleno, de la goma espuma esta con la que están hechos, y parte de la tapicería. Entonces se hacen pruebas, se tira cigarros al sillón para ver si se sale ardiendo, y lo que se descubre es que no. Es verdad que tiene la goma espuma esta, pero es poco inífuga, o sea, se apaga, termina apagando el cigarro y crea una manchita, pero el cigarro termina apagándose. Por lo tanto, también descartan que el sillón saliese ardiendo porque a María Amparo se le cayese un cigarro. Esto pasa mucho en las combustiones espontáneas. Se habla de que la mayoría de ellas puede ser que sean accidentes de este tipo. Gente que se queda dormida, se le cae pues el cigarro o el tabaco y salen ardiendo. Y como la grasa es un acelerante, la grasa humana arde muy bien, pues eso provoca que salgan ardiendo, ¿no? El cuerpo de María Amparo, como he dicho, presentaba quemaduras de 3er grado. Pero luego hablo de esto. Bueno, la cuestión es que se hablaba de eso, ¿no? El incendio había sido provocado, un incendio de combustión lenta. Dicen que los incendios necesitan mucha cantidad de oxígeno para que ardan y este estaba hecho de manera de que había tenido poco oxígeno. Un incendio pensado para que tardase en arder, para que ardiese, pero lento. O eso es lo que los investigadores habían detallado. Entonces tendríamos 2 patas. Teníamos, por un lado, que la policía había investigado esa llamada al 112 que le parecía extraña, y por otro lado teníamos la investigación del incendio que había determinado que no era accidental, que era provocado, pero además de poca combustión, y no un incendio provocado para quitarse la vida. Ya empezaba la cosa a tornarse de otra manera. Empezaba la cosa a tornarse como diciendo, aquí hay algo muy extraño, hay algo que no cuadra. Y es en ese momento, casi al año de la investigación, que llega el informe final de autopsia que lo cambiará todo. Informe final de autopsia. Lo primero que determinan es que María Amparo no ha muerto por las quemaduras. Es verdad que tiene quemaduras, pero son quemaduras post-mortem. ¿Qué quiere decir? Pues que el cuerpo ya había fallecido cuando se quemó. No hay signos de vitalidad en dichas quemaduras. Por lo tanto, se produjeron después de la muerte. Claro, eso ya denostaba que la casa salió ardiendo después de morir. Bueno, podemos decir, vale, igual se durmió, o igual murió y se le cayó el tabaco y entonces salió ardiendo. Sería casi instantáneo. Pero no, porque la autopsia también determina algo. Y determina que en el estómago hay restos de gambas, restos de comida. Por lo tanto, muere justo al poquito tiempo de comer. Cuando sale ardiendo ya llevaba horas muerta. Porque murió, si comieron, como decía su marido, a las 3 de la tarde, pues a las 3:15, 3:30. O sea, tenía restos de gambas, como decía la policía. O el forense, a no ser que en el estómago se merendase gambas, pero ¿quién merienda gambas, no? O sea, comería gambas. Además, se le había dicho lo que habían comido y habían comido gambas. Por lo tanto,
murió justo después de comer. También se sospechó, dice, bueno, vamos a ver, vamos a ser más concretos, porque sabemos que en un incendio realmente lo peligroso no es el fuego, sino el humo. La mayoría de la gente que muere en un incendio no muere quemada, se quema después, muere por inhalación de humo, ¿no? Entonces se hace pues la investigación de los pulmones, la tráquea y todo lo que es el sistema respiratorio, y se descubre que no hay restos ni de humo ni de hollín. Por lo tanto, María Amparo no respiró humo, no respiró aire caliente porque no está quemada por dentro, así que murió antes de producirse el incendio. Y por último, y lo más importante, descubren en el cuello 9 puntos lesivos, o sea, 9 puntos de presión, 9 hematomas, 9 señales, ¿no? Que lo que hacían ver a los forenses es que había muerto asfixiada. La habían asfixiado de forma mecánica, alguien la había estrangulado. Por lo tanto, tenían el cóctel perfecto. Muerte que no era ya de etiología autolítica, por un lado, una llamada sospechosa y por el otro la investigación del incendio. Todo cuadraba. Amparo había sido asesinada, tras el crimen le habían prendido fuego a la casa y después habían hecho la llamada. Claro, lo que se determinó, lo que la investigación determinaba es que la persona que prendió fuego, en este caso no podía ser otro que no fuese Juan José, lo había hecho de manera que le diese tiempo a crear una coartada. Él prende fuego, sabe que ese fuego no va a quemar la casa de momento porque lo prende en una zona más alejada, lo deja de una manera concreta y se marcha. Le da tiempo de salir sobre las 7, va al estanco a las 7:30 y a las 7:40 cuando vuelve ya está todo ardiendo y es cuando aprovecha y llama a la policía. Bueno, llama al 112 y mandan a la policía. Os he dicho que Juan José era policía local. Y ahora viene lo interesante. Os he comentado al principio, de verdad esto es el giro brutal y ahora vais a alucinar en colores, porque ahora después vamos a ir con el juicio de Juan José, porque es detenido en diciembre del año 2021, un año más o menos después del crimen lo detienen y lo acusan del asesinato de su mujer y el incendio que además ponía en peligro al resto de vecinos, ¿no? O sea, acusado de asesinato y provocar un incendio. Pero vamos a ir a profundizar en una cosa que os va a poner los pelos de punta. Ahora es cuando vais a quedar ya perplejos. ¿Desde cuándo comienzan los problemas en casa de Amparo y Juan José? ¿Desde cuándo Amparo comienza a intentar quitarse la vida? La primera llamada que tiene la policía es en 1999, concretamente en mayo, y de mayo del 99 al 2000 más o menos tienen 3 llamadas. La primera no se sabe muy bien si es por un intento de autolisis o conflictos, pero se sabe que las otras 3 sí. O sea, Amparo había intentado quitarse la vida entre el 99 y el 2000 es cuando empezó. Después de eso hay 55 llamadas, pero empieza en el 99. Y en el 99 estaba pasando una cosa muy importante, o digamos una cosa muy jodida dentro del matrimonio, muy jodida a nivel brutal en la vida de María Amparo y Juan José. Os voy a poner en situación. 13 de febrero del año 1998. Un matrimonio, bueno, un ex matrimonio, se habían divorciado, formado por Trinidad, el nombre del hombre no me lo sé. Este matrimonio habían quedado por la noche, eran, pues no sé, las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y habían quedado por la noche, y para discutir cosas de su separación. Y ustedes diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el caso? Tranquilos, que vienen curvas. Este matrimonio habían quedado pues para discutir cosas de su separación. Trinidad es una mujer joven, madre de 3 hijos, y bueno, había quedado para discutir. Pelean en la calle, se forma un tangay, se forma un guirigay gordo, y aparece una patrulla de la policía local de Mislata. Policía local de Mislata. Uno de ellos, de los 2 que iban en la patrulla, se llama Juan José Carcera. Entonces tenía 41 o 42 años. Se bajan de la patrulla, identifican a las personas y Juan José le pide el DNI a Trinidad. Y Trinidad le dice que no tiene, que lo tiene en su domicilio, que la acompaña al domicilio, que le va a dar el DNI. Suben al domicilio, Juan José con ella, lo separan del marido, que se queda con su compañero. Y ahora pasa una cosa que es lo que cuenta ella. Vamos a ver lo que cuenta ella, luego vamos a ir viendo qué sucede. Ella cuenta que llegan al domicilio, entran en la casa, le dice, oye, tengo el DNI dentro del dormitorio, él la acompaña al dormitorio, ella entra en el dormitorio y justo dentro del dormitorio él cierra la puerta, se lanza sobre ella, baja sus pantalones, la penetra, abusa sexualmente de ella, termina, se sube los pantalones y se marcha. O sea, ella nada más ocurrir este acto planta la denuncia.
Decía que Juan José Galcera presuntamente había abusado sexualmente de ella. Se le hace pues lo que se hace a estas personas, a las mujeres pues que plantan una denuncia por abuso sexual, que es recogerle, se le hace la inspección ocular, el perito, un médico, la analiza, le coge restos biológicos, se descubre que no tenía signos de agresión, o sea, no había opuesto resistencia, pero claro, totalmente lo planteas, un abuso sexual por parte de un policía, tú no sabes si te amenazas, si no te amenazas, no sé. Bueno, la cuestión es que no presentaba lesiones, pero realmente tenía restos biológicos que se recogen y se mandan a analizar. No se saben si son o no son de Juan José, en fin. Ella planta su denuncia y el juez ve suficientes indicios como para mandarlo a prisión preventiva. Lo manda a prisión, pero es curioso. Es curioso porque todo el cuerpo de policía local se pone a favor de Juan José. Esto no puede ser, el tío es un policía magnífico. De hecho, decían que tenía un expediente intachable, que nunca había tenido una pega, que nunca había tenido un problema. Y en ese momento, su mujer, María Amparo, se pone de su lado. María Amparo empieza a hacer pues entrevistas en televisión, creo que es la televisión de Valencia, empieza a hacer entrevistas en televisión, cómo apoya a su marido, hablando de las denuncias falsas, incluso comienzan una huelga de hambre ambos, él en prisión y ella fuera de prisión. Además, ella comentaba unas llamadas que tenía con su marido y le decía, vamos a morir luchando, bueno, unas historias ahí pues que iban alimentando todo esto, ¿no? Ellos discutían y decían que era una denuncia falsa y la mujer pues decía que era pues que habían abusado sexualmente de ella. Los vecinos de Trinidad comentaban que la mujer era una mujer súper agradable, alegre, simpática, una mujer que hablaba con todo el mundo y que desde ese día cambió, y cambió para siempre. Dejó de salir a la calle, dejó de salir con sus hijos, dejó de verse, de dejar que la vieran en público, tenía miedo apenas pues asomaba la cara fuera de su domicilio. En fin, cambio. La cuestión es que a los 3-4 meses aproximadamente, finalmente Juan José consigue salir de prisión bajo fianza, se paga su fianza y sale de prisión. Y son curiosas las imágenes porque se ve a su mujer, ¿no? Pues abrazándolo, acompañándolo, en fin. Su versión era que no había hecho nunca nada, que él acompañó a esta mujer a su casa y que esta mujer le entregó el DNI y que bueno, poco más, que la dejó allí, que no hubo en ningún momento ni acercamiento, ni acceso carnal, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Pues que al poco tiempo llegan los análisis de ADN. Y los análisis de ADN determinan que sí, que el semen que tenía esta mujer pertenecía a Juan José Galcera. Y entonces este hombre cambia su versión. Yo, claro, aquí ya ves incluso cuando se entrevista, porque hay una entrevista en televisión pues muy curiosa, ¿no? Está él hablando y está su mujer al lado. Y le vas viendo la cara a ella y vas viendo cómo se le va rompiendo el corazón. La mujer lo cree, pero claro, ¿cómo lo cree? No sé, él empieza a contar una película. Él cuenta que, bueno, que sí que es verdad, que él llegó al domicilio con esta chica, pero que justo en el hall de entrada, pues esta chica se le desnudó. No sé, sería súper irresistible, no sé. Ven las fotos, voy a poner aquí la foto de Juan José en ese momento y vosotros, chicas, pues me decís si os lanzaríais sobre él pues apasionadamente. Bueno, pues este hombre dice que llega, que esta mujer se le desnuda, se le lanza encima, no me dejes, que lo masturba y que bueno, que lo que tiene son los restos de esa masturbación que le ha hecho, ¿no? Pero que en ningún momento hubo acceso carnal, que todo fue consentido y que no lo había contado antes por no hacerle daño a su pareja. O sea, porque claro, con su mujer y tal, pues todo esto lo está contando él delante de su mujer. Yo imagino a esa mujer cada vez más rota. En un primer momento crea al marido que le cuenta que no ha tenido ningún acceso carnal a esa persona, que no ha tenido nada con ella, que es totalmente inocente. La mujer defiende eso, de hecho sale en televisión defendiendo eso. Su abogado, que había que escucharlo defendiendo eso, que era una denuncia falsa, que esta mujer se había hecho ese invento. Incluso se la acusó a esta mujer, que fue de lo que se la acusó, de que quería un trabajo por parte del ayuntamiento, una indemnización o una paga por parte del ayuntamiento y que el hacer esto con la policía local era para presionar al ayuntamiento y que le diesen esa subvención o que le diesen ese empleo del consistorio, ¿no? O sea, que era como, digamos, si me dais este dinero o me dais ese empleo, automáticamente le retiro la denuncia a Juan José. O sea, eso era lo que comentaban o alegaba el abogado, lo que alegaba. Incluso en la calle la gente estaba muy dividida. Muchos no la querían a ella, otros poco y otros casi nada. O sea, la verdad que la opinión pública dejó mucho que desear en este momento y se puso bastante del lado del policía. Todo el cuerpo de policía lo apoyó, ¿eh? Hay que decirlo que todo el cuerpo de policía local apoyaba a Juan José. Incluso la Policía Nacional que llevaba la investigación se le veía en la patita, que también ahora os diré por qué. Pero bueno, ustedes estaréis diciendo, vale, bueno, habrá un juicio y en el juicio determinarán
si es culpable o no es culpable. Os dije que iba a haber un giro. Os dije que iba a haber un giro brutal, un giro que no os esperáis, un giro que de verdad, ahora cuando os lo cuente, os vais a quedar de piedra. Vale. El juicio era en el año, pues, 2000. Trinidad se había echado una nueva pareja y se había mudado a Patraix. Por cierto, sonará Patraix del crimen de Patraix, ¿no? De Mage. Os dejo por aquí el enlace por si queréis ir a verlo. Además hice 2 vídeos. Hice ese vídeo y en ese vídeo, en el podcast de Mage, fuimos a Patraix, estuvimos en Patraix y estuvimos en la casa en la calle de Mage, y luego estuvimos también en el hospital, en fin. Os dejo por aquí el enlace si queréis ir a verlo. Bueno, pues Trinidad se había mudado a Patraix con su nueva pareja y de verdad lo que os voy a contar os va a dejar alucinados. 3 de la mañana, la pareja dice que está acostada, que está durmiendo y que le huele algo raro, que nota algo raro. Se despierta y Trinidad no está acostada al lado suya. Se levanta y ve como humo, llega al salón y Trinidad está ardiendo sentada en el sillón de la casa. Sé lo que estáis pensando ahora mismo. Ahora mismo vuestro cerebro, vuestras conexiones sinápticas han hecho así, pum, pum, y han empezado a hacer enlaces como hizo el mío. O sea, ha empezado a hacer chispitas, ¿no? Como diciendo, hostia, hostia, hostia. Bueno. Trinidad había salido ardiendo en el sillón de su casa. El análisis de los bomberos determinaron que fue un accidente, un cigarrillo que se cayó y prendió el sillón. Yo no sé cómo se le puede caer a una persona un cigarrillo, prender el sillón y seguir ardiendo hasta el punto de no salir corriendo. Pero bueno, de hecho decía la policía que normalmente cuando hay fuego te quemas y huyes, no te quedas en el incendio. Pero bueno, sale ardiendo. Esta mujer es trasladada de urgencias al hospital y está 3 meses en la UCI. En ningún momento puede dar declaración, está totalmente quemada, tiene quemaduras de 3er grado en el cuerpo, en la garganta, en todos sitios. Entonces no puede dar su testimonio, no puede contar qué pasó aquella noche, está sedada. Una persona cuando sufre quemaduras de este tipo lo sedan para el dolor y para que, a ver si se puede reponer, pero finalmente a los 3 meses Trinidad falla. Quemada, en su domicilio, en un sillón, en el año 2000. 2 días antes del juicio. Hubo un juicio. El juicio se celebró al poco, sin víctima, porque la víctima había fallecido. Hubo un juicio. ¿Y qué pasó en el juicio? Pues en el juicio pasó lo que tenía que pasar. No había víctima, ella no pudo defenderse, ya no pudo decir nada, y el Policía Nacional que acompañó a Trinidad a hacerse el peritaje forense que se le hizo, ¿no? Cuando tienes un abuso, declaró que, bajo su punto de vista, la actitud de Trinidad no era la actitud de una persona que había sido abusada sexualmente. A ver, yo escuché a la abogada de Trinidad, la abogada que entonces era la abogada de Trinidad, que contaba, ¿no?, cómo la llamó la hija de Trinidad llorando, que su madre había ido al hospital, que había salido ardiendo, que tal, ¿no? No se encontró nada, ¿eh? O sea, quiero decir, no se encontró que la puerta estuviese forzada, o si estáis pensando en eso, no se pudo enlazar nada, simplemente Trinidad ardió en el sofá de su casa. La cuestión es que, claro, ¿por qué la opinión de un policía tiene que tener peso en un juicio? En ese sentido, ¿no? El policía es psicólogo, el policía es psiquiatra, el policía le ha hecho nada para analizar a esa mujer, para ver si esa mujer está en condiciones o si esa mujer... Cada uno vive sus traumas a su manera. Hay gente que los interioriza, se los traga y luego dentro de 5 años le sale y tiene una depresión. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que es muy estrambótica, hay mucha gente que tiene un problema y lo exterioriza y todo el mundo se da cuenta. Pero es que parece mentira que muchas veces te juzgan tanto por una cosa como por la otra. Si eres demasiado exagerado, porque eres demasiado exagerado, y si eres comedido, porque eres muy comedido. Esto me recuerda mucho a Dolores Vázquez, ¿no?, que decían que había hecho una llamada si no se le veía nerviosa y luego que había hecho una llamada si sí se la veía nerviosa. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Tiene que aparentar nerviosismo o no tiene que aparentarlo? La chica que es abusada sexualmente, bueno, igual tiene que haber un manual que te diga así se comporta una chica abusada sexualmente, ¿no? Tiene que llorar, o tiene que decir, o tiene que poner carita así, o tiene que no lo sé, para que el policía cogiese y dijese, no, es que no era el comportamiento habitual de una persona que haya sido abusada sexualmente. Bueno, eso fue lo que se recogió en sentencia y finalmente Juan José Garcera queda absuelto de toda culpa y bueno, pues fue una denuncia falsa y no sexualmente de ninguna chica. Aquello fue una relación sexual consentida, que fue lo que él dijo, y una relación sexual porque ella se le tiró encima cuando entró en el hall de casa. Esa mujer que estaba peleando con su marido en la puerta del bloque y llega el policía, no sé yo si lo que tenía en la cabeza en ese momento es
perturbar al policía que venía pues a identificarlos. Pero bueno, así quedó y fue totalmente absuelto. Se ven las imágenes de ella y él celebrándolo cuando recibe la llamada diciéndole que es absuelto y bueno, pues esa celebración, ¿no? Y a raíz de ahí, a raíz de ese problema, a raíz de ese 1998, ella empieza en 1999, hasta el año 2020, la vida de Amparo cambió. La gente que la conocía decía que Amparo era una chica guapísima, una chica extrovertida, una chica agradable, una chica simpática, una chica que a todo el mundo le caía bien, una chica que, bueno, una maravilla de persona. Y que a raíz de ese incidente de su marido de 1998, todo quedó en penumbras. Empezó con la esquizofrenia, empezó con los intentos de quitarse la vida, se metió en el alcohol, mezclaba pastillas, mezclaba el alcohol con las pastillas, el tabaco, empezó con estos intentos autolíticos, en fin, su vida desde el 99 hasta el año 2020 que terminó falleciendo fue un infierno. Y ahora teníamos a su marido acusado de su asesinato. La defensa se quiso apoyar en una frase que había en la autopsia. La frase o el criterio médico venía a decir algo así como que no se podían descartar otras causas de la muerte. O sea, como diciendo, a ver, es como cuando te hacen un análisis de ADN y te dicen es el padre en el 99,9%, no podemos descartar ese 0,01% por lo que pueda pasar. Pues más o menos eso fue lo que dijo el forense cuando se sentó ante el juez y le preguntaron, ¿usted tal? ¿Por qué? Dijo, vamos a ver, que eso es una frase que se pone ahí por prudencia técnica. O sea, tenemos que poner que no se puede descartar por si acaso, bueno, pues a lo mejor se nos ha escapado algo, hubiese algún motivo, pero yo le certifico a usted con total seguridad que la muerte de María Amparo fue por homicidio. O sea, acabaron con su vida asfixiándola. Ese hongo de espuma, tenía la comida en el estómago, tenía las quemaduras post-mortem, además la zona como apareció el cuerpo, en fin, el forense lo tenía claro, era un crimen y un crimen cometido previsiblemente o presuntamente por su marido. Él pensaba que se iba a salir con la suya, él pensaba que se iba a escapar. Es curioso porque la defensa llamó pues a más de 15 policías locales. Recordemos que Juan José es policía, bueno, era ex policía local de Mislata. Bueno, pues llamó a sus compañeros. ¿Llamó a sus compañeros para qué? Pues para que dieran buena cuenta de esas intervenciones que habían tenido en la casa de Juan José. Porque al final la defensa que quería hacer ver que ella era una persona que más tarde o más temprano iba a conseguir lo que buscaba. Y lo que buscaba era quitarse la vida. Entonces, pues estas intervenciones de estos policías fueron en torno a eso, ¿no? Es verdad que usted sí fuimos porque nos llamaron, porque ella intentó esto, porque ella se intentó tirar por la azotea, porque se quitó no sé qué, porque tomó no sé cuántas pastillas, porque la tuvimos que llevar al hospital, en fin, los 15 policías que pasaron por el estrado, pues corroboraban esas tendencias que tenía María Amparo, ¿no? Y la corroboraban, lo decían y quedaron ahí inscritas, ¿no? Él se hizo la víctima. Él, en su declaración, hacía ver como que estaba locamente enamorado por su esposa. Curioso que toda esa angustia que no demostró durante la llamada al 112 la demostrase en el juicio, ¿no? O sea, él no en ningún momento durante esa llamada mostró pena o inquietud por lo que le pudiese estar pasando a su mujer y sin embargo durante el juicio lloraba compulgido, o sea, no, es que no puedo, porque no sé qué, porque yo la amaba, porque tal. Le preguntan, porque le pregunta a su abogado, claro, le dice, hay mucha gente que se ha preguntado por qué tú le dabas alcohol a ella, ¿no? Sabiendo el problema que ella tenía. Y entonces él dice algo así como, es que si no le daba, ella me hacía comprarle el alcohol a hostias. Así lo dice, ¿eh? Dice, es que tenía unas broncas tremendas y si yo le decía, cariño, no te voy a traer alcohol, ella me obligaba, incluso ella me maltrataba, ella me pegaba, yo iba a trabajar con arañazos en el cuello, con moretones y mis amigos me preguntaban y le decían, no, me he resbalado, me he caído. O sea, él era una víctima, él decía, para él, él decía que el maltratado físicamente era él, no ella, que él nunca le puso una mano encima, que él siempre la respetó, que él siempre la amó y que siempre miró por ella, que él la quería con locura, que incluso ese día se había levantado a las 10 de la mañana para irse a hacer la compra porque era vísperas de Navidad, que era Nochebuena y que él iba a hacerle una comida especial a su esposa para celebrar la Nochebuena, en fin, una película que se montó de la hostia. Y claro, toda la defensa que decían pues que él era muy bueno, que él era el que había sido maltratado en esa relación, que él era la persona que lo había pasado realmente mal y que ella pues no. Aquí entró en juego otra cosita que os conté al principio y que no habíamos prestado atención, o mejor dicho, él no se había dado cuenta. Cuando hicieron la inspección ocular os conté que al entrar encontraron un teléfono tirado justo al lado del sillón que había ardido, pero que el teléfono estaba prácticamente intacto. El teléfono no tenía señales de haber sufrido el incendio.
Cuando se analizan las llamadas, justo antes de la llamada al 112 que se produce a las 7:40, concretamente a las 7:36 de la tarde, desde el teléfono de María Amparo, ese que había aparecido intacto, se había hecho una llamada al teléfono de Juan José Galcera. La policía sospechó, y es por eso, por lo que el teléfono estaba intacto, que Juan José, cuando se fue de casa, se llevó el teléfono de su mujer y en la calle se hizo una llamada a sí mismo para crear la coartada. Que luego, cuando regresa a casa a las 7:40 y entra, porque él entra y abre la palangana y todo, tira el teléfono en el salón y continúa hasta la cocina. Así que, para que veáis que iba enlazando todo. Bueno, lo tenían bastante atado, tenían la autopsia, que hacía ver que había sido él el que había acabado con la vida de ella asfixiándola, tenían la investigación del incendio que dejaba a las claras que el incendio era un incendio de combustión lenta, él prendió fuego con un incendio que le dio suficiente tiempo como para marcharse. Además, también tenían esa llamada al 112 que los expertos habían analizado y dijeron que el comportamiento de esta persona no era el habitual para alguien que estaba sufriendo, pues que es porque su mujer estaba dentro quemándose. Vuelvo a repetir, al final estas son apreciaciones, igual que hemos dicho, del intento de abuso sexual, de lo que opinaba el policía, pero los que hablaron del 112 era policía y eran psicólogos que habían hecho el estudio, ¿no? Entonces, bueno, algo más que yo entienden seguro. Y dijeron que no era normal, que no era la típica llamada de una persona que tiene a la mujer quemándose en su casa. Y luego también, pues teníamos todo lo demás, ¿no? Todo este historial de 20 y tantos años de sufrimiento. Los vecinos aportaron mucho, ¿no? Aportaron el hecho de que dijeron, por ejemplo, una vecina que decía que Amparo aparecía muchas veces pues con el ojo moretado, con los labios hinchados, con golpes, y que siempre se atribuía a las caídas, ¿no? A esta mujer, pues, como está, se cae, como la han operado del cáncer y se asfixia, pues se cae, como... Ella ya no salía a la calle, dicen que después de la operación que le hicieron ya casi no salía. También tenéis que tener en cuenta que la pandemia, o sea, en 2020 nos confinaron en marzo, esto era Navidades, a la gente que tenía problemas físicos y los encerraron y estuvieron tanto tiempo sin salir, muchos perdieron masa muscular, después bajones, muchas personas mayores jamás se repusieron. Yo, por ejemplo, que tenía a mi abuela, que tenía 91 años, yo recuerdo que estaba súper ágil antes de la pandemia y justo después pegó un bajón de la hostia, ¿no? Porque los encierras, ya no tienen esa actividad diaria, pues a ella le pasaría algo parecido. Una mujer que acababa de salir de un cáncer, que la habían operado, que a lo mejor daba sus pasitos, se los corta de raíz, pues esto lo que hizo fue empeorar su condición física probablemente. Así que bueno, tenían todo ese historial, ¿no? Los vecinos que hablaban, que contaban. Es verdad que ningún vecino vio nunca agredir a Juan José, a María Amparo, pero había un historial ahí extraño, ¿no? Y es verdad que a la que siempre escuchaban gritar era a ella, porque ella se ponía con los brotes, ella tenía estos brotes que le daban y bueno, pues... Pero claro, el historial estaba ahí y todo venía desde 1999 cuando él pues tiene ese incidente, vamos a llamarlo incidente porque se había absuelto, con Trinidad. Incidente que ya habéis visto que es para amarrarse los machos. En fin, finalmente es declarado culpable y se le condena a 30 años de cárcel en el año 2023. Como he dicho, él pensaba que iba a salir absuelto, él pensaba que se libraba y eso lo suelen pensar las personas que ya se han librado antes. Cuando uno tiene sentimiento de impunidad, y no digo que este sea el caso, esto lo estoy diciendo yo ya por divagar, cuando uno tiene sentimiento de impunidad, cuando uno comete un crimen y sale impune, ese sentimiento de impunidad lo lleva siempre. Y si tiene que repetir algo, va a repetir el crimen como lo hizo en su día, porque salió impune. No estoy diciendo, y no me pongáis en mi boca cosas que no he dicho, que Juan José lo hiciese antes, solo estoy diciendo que él pensaba que iba a quedar libre. Un caso brutal, como os he dicho, un caso impresionante. Me va a encantar leer en comentarios qué opináis, sobre todo de la parte de Trinidad que sé que va a traer cola. Pero bueno, ya os leeré. Un poco más, familia. Hasta aquí el video podcast de hoy. Y bueno, campos de sangre, crímenes de, a ver si da la luz, ahí, de la España rural. Todas las librerías, papelería, Casa del Libro, FENAC, el Corte Inglés, Amazon, en todos los sitios. Formato físico y formato digital. Lo pedís y os llega. Y como siempre digo, a los que os dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche. A los que me escucháis de ruta, en el taxi, en el Uber, en el Cabify, en el camión, donde sea, gracias y tranquilos, que lo importante es llegar. Que por cierto, estamos en Semana Santa y es época estival, época de salir a la terracita, tomarte pues tu refresquito, estar con los tuyos, los que seáis cofrades, pues ir a ver cofradías, los que estéis en la playa, pues de refrescaros, que está haciendo muy buen tiempo. Así que nada, paciencia, tranquilidad. Y si no me escucháis hoy, me escucháis mañana, y si no pasado, y si no cuando tengáis un ratito, pero poned al Triun, que el Triun os entretiene.
Y bueno, los que me escucháis haciendo otra cosa, pues no sé, por cierto, me dijeron Triun, me lo dijeron ayer, para que veáis que grabo el vídeo casi en directo. Triun, no saludas a los que estamos cenando. Pues también a los que estáis cenando, a los que estáis haciendo lo que sea. Entrenando en el gimnasio, de runner, dándole de comer al niño, sacando al perro, lo que sea, cuidando al papá, mamá, al abuelito cuidándote a ti. Gracias por darme lo más importante que tenéis, que es vuestro tiempo. María Amparo Cortés, una mujer que se pegó sufriendo más de 20 años. Nadie sabe lo que pasa en una casa cuando se cierra la puerta. Y probablemente dentro de la calle Buen Pastor número 12 tercero, lo que se vivía era un infierno. Soy Triunarts. Buenas noches.